Hola a todos. La comunicación es un derecho fundamental y una condición indispensable para la participación plena en la sociedad. En el caso de las personas con déficit auditivo, además de las ayudas tecnológicas, existen apoyos humanos especializados que facilitan el acceso a la información y la interacción con el entorno. Entre ellos destacan los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos sordos y los servicios de interpretación. Todos estos son recursos que contribuyen a eliminar las barreras comunicativas y a garantizar la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio de los derechos de la comunidad sorda. Comenzaremos hablando por el primero, es decir, por los intérpretes de lengua de señas. El intérprete de lengua de señas constituye un apoyo humano más que un dispositivo técnico y representa una herramienta fundamental para la accesibilidad y la garantía de los derechos humanos de la comunidad sorda. El intérprete de lengua de señas es una ayuda técnica y humana, como ya les dije, y de servicio porque, por un lado, elimina la barrera de comunicación, es decir, convierte el mensaje hablado en lengua de señas y viceversa de manera simultánea. Segundo, garantiza el acceso a la información, permitiendo que las personas sordas puedan participar en la educación, salud, en procesos legales y diferentes oportunidades sociales en igualdad de condiciones. Y tercero, los intérpretes son mediadores culturales. No solo traduce palabras, sino que adapta el mensaje para que el sentido y el contexto cultural se entiendan en ambos lados. La situación global, las legislaciones y las formas de trabajo de los intérpretes varían significativamente de acuerdo a la región del mundo. Mientras que en algunas naciones europeas o en Norteamérica el estatus del intérprete está altamente regulado y legislado desde hace décadas, en muchos países de América Latina, por ejemplo, aún se trabaja en el tránsito de una labor empírica a programas de formación universitaria y certificación oficial. Existen estándares internacionales para los intérpretes de lengua de señas que están determinados principalmente por la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas, y aquí vemos el logo a nuestra izquierda, y la Federación Mundial de Sordos, vemos el logo también ahí a nuestra derecha. Estos lineamientos aseguran el acceso lingüístico, la calidad y el respeto a la comunidad sorda mundial. Miremos cuál es el marco de competencias y la certificación que tienen los intérpretes de lengua de señas a nivel internacional. Entonces, digamos que los estándares están dados. Primero, la acreditación ISAAB. Esa acreditación la dan tanto la Federación Mundial de Sordos como la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Ellos cuentan con un sistema de acreditación internacional que se llama el International Sign Accreditation Assessment Board y exige un dominio fluido de al menos una lengua de señas nacional y el sistema de señas internacional, junto con un alto nivel de competencia cultural. Y lo segundo es la capacitación formal. Se exige como estándar internacional una formación académica especializada, ya sea un grado universitario o estudios superiores en interpretación, además de educación continua para actualizar vocabulario y referentes culturales. Pero no solamente hay un marco de competencias y certificación, sino que también existen los principios éticos y deontológicos que marcan la profesión del intérprete de lengua de señas. Un primer principio es la neutralidad y la imparcialidad. Al intérprete se le exige traducir fielmente el mensaje sin agregar, omitir ni alterar la intención original del emisor. Un segundo principio es la confidencialidad, mantener el secreto profesional sobre toda la información tratada durante el servicio. Y lo tercero es la competencia. Se le exige al intérprete solo aceptar encargos para los cuales el intérprete esté capacitado lingüística, técnica y culturalmente. Pero también es importante hablar de cuáles son las habilidades que tiene un intérprete de lengua de señas. Hay que comenzar diciendo que esta labor es de gran responsabilidad, por lo que se deben tener ciertas habilidades para desempeñar este trabajo de forma óptima. Esas habilidades son: uno, conocimiento de lenguas. El intérprete debe conocer y dominar ambas lenguas, es decir, la lengua de signos y el lenguaje oral. Esto requiere un conocimiento muy profundo de los vocabularios, los conceptos y las estructuras de ambas lenguas.
El intérprete debe tener además habilidades comunicativas. Debe poseer una gran habilidad para comunicarse con personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Estas habilidades comunicativas incluyen la capacidad de escuchar, de comprender, de hablar, de leer y de escribir. El intérprete también tiene que tener habilidades para el manejo de la información, es decir, debe ser capaz de manejar la información con precisión. Esto incluye la capacidad de comprender el significado de los mensajes, de interpretar el contenido y transmitirlos de forma clara y precisa. Debe tener habilidades no solamente para la información, sino para la interpretación. Ha de tener la capacidad de interpretar los mensajes de forma clara y precisa. Esto incluye la comprensión de conceptos y la traducción de textos hablados a lengua de señas y viceversa. Debe tener habilidades para la traducción. Debe interpretar de forma clara y precisa y comprender el significado detrás de los mensajes. Y debe tener, por último, y obvio, habilidades interpersonales. El intérprete debe poder poseer habilidades como la capacidad de trabajar en equipo. Esto incluye también la capacidad de manejar situaciones conflictivas. Bueno, existen también unos protocolos en cuanto al trabajo mismo del intérprete, dónde se debe ubicar y cuánto tiempo debe trabajar. Entonces, las directrices conjuntas de la Asociación Mundial de Sordos y de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas ha definido pues como unos protocolos. Dentro de otros protocolos, por ejemplo, para transmisiones en noticieros o en eventos, el intérprete debe aparecer en pantalla completa de manera constante. Ningún texto, cuando se trata, por ejemplo, de televisión, ningún texto gráfico o cortinilla de noticias debe obstruir al intérprete. La posición física, por ejemplo, cuando se esté dando un evento, debe estar al lado del orador frente a la audiencia, con iluminación adecuada y un fondo neutro para evitar la fatiga visual. Y con respecto al tiempo de trabajo, el tiempo máximo recomendado de interpretación continua es de 20 a 30 minutos. Tras ese lapso de tiempo se requiere un relevo o descanso obligatorio. Esto no se debe a fatiga física, sino al extremo esfuerzo cognitivo y mental que exige la traducción visoespacial, garantizando así la calidad y evitando daños o lesiones en el intérprete. El marco legal, pueden existir muchas legislaciones a nivel local, a nivel de los países, pero digamos que nos vamos a centrar en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digamos que ese es el tratado internacional principal y este insta a los estados a reconocer y promover el uso de la lengua de señas y a proporcionar intérpretes profesionales para garantizar la igualdad de trato en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son los retos actuales? Los retos actuales, la figura que tiene hoy la figura del intérprete es, uno, garantizar la formación académica formal, dejando atrás el empirismo, ¿sí? Y lo segundo, lograr que las instituciones públicas y privadas reconozcan esta labor como un derecho y un apoyo indispensable. Recordemos que la figura del intérprete está respaldada por asociaciones de profesionales y normativas de inclusión, como las que ya mencioné. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con el intérprete de lengua de señas. Otra ayuda técnica desde el punto de vista humano son los modelos lingüísticos sordos. ¿Qué son los modelos lingüísticos o quiénes son mejor? Son personas sordas, nativas y competentes en lengua de señas de su país. Su función es guiar, estimular y naturalizar el uso de las señas en niños y adultos, sirviendo como un referente cultural y lingüístico. A nivel mundial existe un reconocimiento creciente de los intérpretes sordos, quienes son personas sordas encargadas de mediar la comunicación, como ya les dije, en casos donde se requiera un modelo lingüístico nativo o en situaciones de sordoceguera. ¿Por qué se consideran tan importantes? Entonces, lo primero es porque permiten el desarrollo del lenguaje desde la infancia, especialmente para niños sordos que nacen en familia de oyentes, evitando la llamada privación lingüística. Por eso, entonces, esta primera importancia de adquisición temprana de la lengua, y especialmente para niños. Los segundos son transmisores de identidad, enseña valores de la cultura, las expresiones idiomáticas y la historia de la comunidad sorda. Y lo tercero, porque aportan una educación bilingüe. Trabajan de la mano con profesores y logopedas para establecer la lengua de señas como la primera lengua y apoyar la lectoescritura del idioma oral, por ejemplo, en nuestro caso el español, como segunda lengua. ¿En qué se diferencia entonces un intérprete de un modelo lingüístico?
El intérprete traduce un idioma hablado a uno de señas y viceversa para facilitar la comunicación, ¿sí? En cambio, el modelo lingüístico vive la lengua al ser sordo, interactúa directamente con los estudiantes o usuarios para ayudarles a estructurar el pensamiento y construir habilidades comunicativas fluidas de forma natural. La Federación Mundial de Sordos es la máxima autoridad global con respecto a lo que tiene que ver con los modelos lingüísticos sordos. Y la Federación Mundial aboga fuertemente para que las lenguas de señas nacionales tengan estatus oficial y para que sean personas sordas quienes enseñen e investiguen su propio idioma, relegando al intérprete únicamente a su rol de puente comunicativo. Y tenemos entonces la tercera forma eh, que vamos a trabajar hoy, que son los servicios de interpretación. Los servicios de interpretación facilitan la comunicación en tiempo real entre distintos idiomas y lenguas de señas a través de intérpretes especializados en lenguas de señas internacional. Para esto existen en general agencias globales que ofrecen tres modalidades de interpretación. Una es la presencial. Entonces, cuando se solicita de manera presencial, incluye toda la infraestructura completa, cabinas insonorizar, receptores, micrófonos. Existe una segunda forma que es la virtual o remota. Utilizan plataformas en la nube que permiten integrar intérpretes en cualquier plataforma de videoconferencia, por ejemplo, como Zoom, Teams, sin importar dónde están. Dentro de las virtuales y remotas también tenemos las aplicaciones bidireccionales entre los distintos idiomas nacionales, utilizando estas últimas avatares 3D o inteligencia artificial y la cámara del dispositivo para convertir el texto o la voz a signos y viceversa. Y existe una modalidad híbrida que combina asistentes presenciales con expositores o participantes internacionales en línea. Yo no les traigo ejemplos porque hay muchos y los pueden buscar en sus propios países que prestan este tipo de servicios. Ya para cerrar, entonces, solo me queda decirle, los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos sordos y los servicios de interpretación constituyen apoyos esenciales para garantizar la accesibilidad comunicativa. Su labor favorece la inclusión, el acceso a la información y el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas, contribuyendo a una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad lingüística y cultural. Hasta la próxima y muchísimas gracias.